Hola, bienvenidos. En este video vamos a seguir viendo sobre irrigación del sistema nervioso central. Los objetivos de este video es ver la irrigación de la médula espinal, del tronco encefálico, el origen de las arterias terminales y las conexiones vasculares del polígono de Willis. Pero para poder ver sobre la irrigación de la médula espinal, primero tenemos que comprender sobre sus arterias y todo el trayecto que hacen para poder llegar hacia la médula espinal. Bueno, vamos a comenzar por la arteria vertebral. Esta arteria es una rama de la arteria subclavia. Va a ascender por los agujeros de las apófisis transversales de las 6 vértebras verticales y esta se va a ingresar al cráneo por medio del agujero magno. Va a atravesar las meninges y seguir sobre la médula oblongada, también conocido como bulbo raquídeo, y se va a unir con el vaso del lado contrario para poder formar la arteria basilar. Vamos a ver. Esto es para que no olviden que la arteria vertebral en realidad son dos. Esta grita "y yo". Entonces es lo que les decía, que se une con el vaso del lado contrario para poder seguir su trayecto y continuar como ahora llamada arteria basilar. Ahora vamos viendo la arteria espinal anterior. Esta es una rama de cada una de las arterias vertebrales. Es esta de aquí que vemos. Y cerca de su terminación va a descender por la superficie anterior del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Esta va a ser reforzada por arterias radiculares, que son estas ramitas más pequeñitas que vemos aquí, y van a penetrar en el canal vertebral por los agujeros intervertebrales para poder llegar hacia la médula espinal. Y también después vamos a tener a la arteria espinal posterior, que es esta de acá. De nuevo, hay que aclarar que estas pues son dos. Esta grita "y yo". Esta arteria puede provenir de la cerebelosa inferoposterior, que es esta ramita de aquí, pero casi siempre va a provenir de la arteria vertebral. Entonces, tenemos que aquí están las dos arterias posteriores, van a descender por la superficie posterior de la médula espinal. Aquí no se ve, pero pueden imaginar su trayecto cerca de los nervios raquídeos. Esta va a ser reforzada también por arterias radiculares que van a penetrar el canal vertebral, igual por los agujeros intervertebrales. Ahora sí, vamos a ver la irrigación de la médula espinal. Entonces, esta, como ya vimos, va a recibir sangre principalmente de tres arterias, de la espinal anterior y de las dos espinales posteriores. Pues va a tener un trayecto longitudinal y van a ser reforzadas por arterias dispuestas en forma segmentaria, que son estas de acá, que van a proceder de las que vienen por fuera de la columna y van a penetrar igual por agujeros intervertebrales. Estas segmentarias que vienen de acá van a comenzar a anastomosarse para poder enviar ramos a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Les hice un esquema para que no vayan a confundir lo de las segmentarias con las radiculares. Entonces, tenemos a las dos arterias espinales, bueno, a las tres, a la anterior y a las dos posteriores, cada una que va a ser reforzada por las arterias radiculares, que estas radiculares van a tener comunicación con las segmentarias y es por eso que llegamos ahí. Entonces, como Dora, la arteria espinal, radicular, segmentarias. Bueno, entonces en la médula también van a penetrar las arterias nutricias. Que una arteria nutricia es cualquier arteria que irriga la médula ósea de un hueso largo.
Bueno, estas van a variar en número y tamaño entre persona y persona, pero hay una muy importante que hay que recordar, que es la gran arteria medular anterior de Adamkiewicz, que esta va a proceder de la aorta, es unilateral, o sea, nada más hay una, y se tiene pensado que esta puede ser la principal fuente de sangre en los 2/3 inferiores de nuestra médula espinal. Muy bien, ahora tenemos irrigación del tallo encefálico. Estas pues van a recibir irrigación de las arterias vertebrales y de la basilar, así como todas sus ramas. La arteria basilar va a ascender por el borde del puente y se va a dividir en dos arterias cerebrales, que estas van a ser las posteriores, que son estas de acá. La arteria cerebral posterior va a irrigar el bulbo raquídeo en la cara lateral. Este pues va a ramificar hacia cerebelo, que también lo va a irrigar. Vamos a tener que la arteria cerebral posterior, que son, pues ya dijimos, estas de acá, se van a unir con una rama comunicante que son parte de la carótida interna. Estas se van a dividir en varias ramas, pero la que nos interesa son las ramas centrales, que estas van a perforar el parénquima y va a hacer que irriguen parte del mesencéfalo. La arteria espinal anterior y posterior van a irrigar el bulbo antes de descender por el agujero magno. La arteria cerebelosa inferoanterior y superior van a irrigar el puente de manera lateral antes de que se empiecen a ramificar en cerebelo. También algunas ramas de estas van a irrigar el bulbo raquídeo. En esta imagen no se alcanza a ver, pero en esta tenemos que hay media docena de arterias pontíneas que van a irrigar la parte medial del puente. Estos pues son pequeños vasos. Ahora ya podemos hablar sobre el origen de las arterias terminales. Estas van a venir de la arteria carótida interna, que vamos a ver un poquito su trayecto para poder seguir el camino de los demás. Esta viene de la arteria carótida común y va a seguir un trayecto ascendente antes de dividirse en la carótida externa y la interna. La interna sigue su camino y se adentra hacia el cráneo, yendo hacia el seno cavernoso. Una vez en el seno cavernoso, va a perforar la dura madre, que es parte de las meninges. Va a emerger en la hipófisis clinoidea en el espacio subaracnoideo, perforando el aracnoides también. Va a girar en el extremo medial y se va a dividir en dos, en la arteria cerebral anterior y mediana o silvana. Entonces vamos comenzando con la arteria cerebral anterior. Esta es una rama terminal pequeña que se dirige hacia adelante medialmente superior hacia el nervio óptico y va a penetrar por la fisura longitudinal del cerebro. Ella se va a unir a un grupo de ramas centrales que van a atravesar la sustancia perforada anterior e irrigar parte de los núcleos lenticulares y caudado. Si ya vimos que la carótida interna da las ramas de la arteria cerebral anterior, pues ahora toca la cerebral media. Esta es la rama más grande que tiene la carótida interna. Su trayecto va a ser pues lateral en el surco cerebral lateral. Va a tener ramas corticales que van a irrigar la superficie lateral del hemisferio, o sea, toda el área motora, a excepción de la extremidad inferior. Si ya vimos que la carótida interna da las ramas de la arteria cerebral anterior, pues ahora toca la cerebral media. Esta es la rama más grande que tiene la carótida interna. Su trayecto va a ser pues lateral en el surco cerebral lateral. Va a tener ramas corticales que van a irrigar la superficie lateral del hemisferio, o sea, toda el área motora, a excepción de la extremidad inferior. Y también va a tener ramas centrales
que van a perforar la sustancia perforada anterior y van a irrigar los núcleos caudados y lenticular. Ya podemos ver sobre el circuito arterial cerebral, o también conocido como el polígono de Willis. Este se va a arrojar en la base del encéfalo y está formada por una anastomosis de las dos carótidas internas. Las carótidas internas también son dos. ¿Qué les grita esta? Bueno, van a contribuir al polígono la comunicante anterior, la comunicante posterior, la cerebelosa posteroinferior y la posterior. Por eso es que se dibuja un polígono y es llamado de esta manera. Lo que va a hacer este polígono va a ser permitir que la sangre que viene de las carótidas y de las arterias vertebrales se va a distribuir a los dos hemisferios cerebrales. Todas las arterias que son contribuyentes al polígono se van a distribuir y van a dar ramos centrales o perforantes por la sustancia perforada anterior y posterior. Y las arterias del polígono se van a distribuir en ramas centrales, que estas son perforantes por la sustancia perforada anterior y posterior. Estas, para distinguirlas más fácil, las vamos a agrupar en dos, en ramas cortas y ramas largas. Entonces tenemos que las ramas centrales cortas tienen un origen en todas las arterias constituyentes del polígono, además de las arterias coroideas. Estas van a irrigar el quiasma, el tracto óptico y el hipotálamo. Por último tenemos las ramas centrales largas, que estas van a tener su origen en la arteria cerebral anterior, media y posterior, y se van a encargar de irrigar el tálamo, el cuerpo estriado y la cápsula interna. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya quedado claro. Si no, pues pueden dejarme sus preguntas y con gusto les ayudaré a esclarecerlas. Muchas gracias.